¿Alguna vez has sentido que una ciudad te sacude el alma? Tipo de esas que no solo se ven bonitas en fotos, sino que tienen un no sé qué, algo que te atrapa y que cada vista es una postal, pero cada momento vivido es real, es intenso y se queda contigo. Que pasas del mar a la montaña en minutos y que un desayuno en un mercado te sabe a hogar. Que conoces su historia, su gente, su ritmo y dices, epa, yo quiero más de esto. Bueno, eso me pasó. Así que prepárate para ver esta ciudad sin filtros, sin poses, pero con todo el sabor y todas las vibras. Bienvenidos a Cape Town, mi gente. Hola, ¿qué tal? Soy Alexis y hoy te traigo a África. Afortunadamente he tenido la oportunidad de venir a Sudáfrica muchas veces y con toda propiedad te puedo decir que cada vez que piso Cape Town, o Ciudad del Cabo en español, siento que llego a casa. Suena raro, lo sé, porque técnicamente no soy de acá, pero es lo que siento de verdad. Algo en su gente, en su ritmo, en su vibra. Tienen una montaña en el medio de la ciudad que me recuerda a diario mi querido Ávila en Caracas. Y podría decir que todo esto me hace conectar de una forma única. Así que hoy te voy a hablar de esta joya del sur del continente africano, pero no como un turista más. Te la voy a mostrar como alguien que la recorrió de punta a punta como un local, porque además tuve la fortuna de vivir y trabajar acá por 2 meses. Cape Town es una ciudad ubicada en lo más al sur del continente africano y del país, lo que le da una ventaja increíble en cuanto a naturaleza. Aquí convergen 2 océanos, el Índico y el Atlántico, y la ciudad se levanta orgullosa entre montañas que parecen tepuyes traído del Amazonas venezolano. La Table Mountain, con sus 1086 metros de altura, es sin duda un icono de la ciudad que te da la bienvenida desde el momento en que el avión se va acercando al aeropuerto, y es una de las primeras actividades que tienes que hacer apenas llegues a Sudáfrica. Hey Alex, where are you? Table Mountain. Y estamos en una de las 7 maravillas naturales del mundo. Es hermoso, me recuerda demasiado al Roraima en Venezuela. Es súper frío. Acá arriba hace demasiada brisa. Pero la vista de toda la ciudad y de la naturaleza es increíble. Los locales dicen que cada 30 minutos la montaña cambia de forma y básicamente esto se debe al famoso mantel de nubes que cubre la cima de esta montaña. Ocurre cuando el aire húmedo del océano Atlántico sube, se enfría y se condensa en la cima formando un mantel natural. Este mantel de nube puede llegar a ser tan denso que si estás arriba no podrás caminar porque simplemente no ves nada, así que apenas vea que la montaña está totalmente despejada, toma el teleférico y comienza tu aventura, porque ver la ciudad y el mar Atlántico desde más de 1000 metros de altura es simplemente increíble. Are you cold or freezing? Datos curiosos de este lugar. Número 1, se dice que tiene más plantas que todo el Reino Unido. Número 2, la montaña se formó hace unos 600 millones de años. Número 3, es una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo. La primera vez que subí el Table Mountain fue en teleférico y tiene un costo de $24 por persona. La mejor parte de esta cabina es que no importa en qué parte estés, el piso se mueve 360 grados y así vas disfrutando de la vista de todo el Table Mountain. Puedes ver la montaña como tal o puedes ver el océano que está de este lado. Así que no te preocupes si te tocó del lado derecho o izquierdo, el piso se mueve. Algo muy importante que tienes que saber es que Cape Town es conocida como la capital del viento y las rachas pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora y eso es casi que todos los días. Así que existe la posibilidad de que una vez estando arriba cierren el teleférico y no puedas bajar. Así que te tocará descender caminando o esperar a que el viento baje para que puedan reactivar el servicio. Te comento esto porque también tuve la oportunidad de subir la montaña caminando y al llegar a la cima el servicio del teleférico estaba suspendido por 8 horas. Y ya llegamos al top de Table Mountain. Nos encontramos con la mala noticia de que el teleférico está cerrado por la brisa. O sea, ahorita estamos aquí resguardándonos en una pared
pero la brisa está fuertísimo. Y bueno, la mala noticia es que tenemos que bajar caminando nuevamente. Todo lo que subimos, ahora de regreso. Esto blanco que ven acá no es neblina, son nubes. O sea, estamos entre las nubes acá arriba. Ay, por cierto, la temperatura aquí está ahorita en 12 grados. Cabe contar que estamos en verano, en pleno verano africano. Y apenas bajas de la montaña, ya comienzas a sentir ese cambio de ambiente, un aire más salado, las palmeras y ese color turquesa en el océano. Y es que a unos 10-15 minutos de la montaña podrás visitar Camps Bay, un lugar con una vibra super fancy. Este es mi lugar favorito para ir a comer o simplemente tomar algo y relajarse. Y una de las cosas que no puedes dejar de visitar acá en Cape Town es Komiki Beach. Es una playa que está como unos 30 minutos de Cape Town. Es hermosa, la arena súper blanca y el agua súper cristalina. Ah, y lo más importante, casi que completamente vacía. Solamente hay como unas 5 familias alrededor de nosotros y la playa es inmensa. En el fondo tenemos Table Mountain, tenemos a Lion Head, tenemos los 12 apóstoles, porque tiene como 12 lomitas. Estando en China, Xavier siempre me decía que las playas en Cape Town son muy bonitas, pero que nadie se mete porque eran demasiado frías. Y yo pensé que estaba exagerando, como que bueno, pues qué dramático, qué tan frío puede ser para que la gente no se meta. It's freaking cold. It is, right? Welcome to the Atlantic Ocean. Es frío porque este es el océano Atlántico. Y es que parece que te estuvieses metiendo en un congelador. Es muy frío. 2, 1. Demasiado fría. Mira, literalmente no hay nadie en el agua. Todo el mundo está fuera del agua. Nadie se mete acá. Y un poquito más allá, siguiendo la misma ruta costera, te encuentras con Clifton Beach, famosa por sus diferentes sectores numerados. Tienes Clifton 1, 2, 3 y 4. Cada una tiene su personalidad, pero todas comparten algo en común: aguas frías del Atlántico helado, un paisaje de postal y un ambiente local bastante chic que te hace sentir como un summer dream sudafricano. En Clifton podrás hacer tu propio picnic mientras aprecias la tranquilidad de este lugar. Y justo en esta zona también podrás ver los 12 apóstoles, una cadena de 12 pequeñas pero imponentes montañas que parecen escoltar al Table Mountain desde el fondo. Indudablemente Cape Town es una de esas ciudades que te ofrece tanta libertad por lo grande que son, que podría decirte que es casi obligatorio alquilar un carro. Nosotros alquilamos una camioneta del año y pagamos alrededor de $65 por el día, siendo este precio uno de los más altos, pero puedes conseguir carros desde los $20 en adelante. Y si manejas más al sur de la ciudad del Cabo, específicamente el pueblito costero de Simonstown, dentro de la península del Cabo, llegarás a Boulders Beach. Esta es otra parada obligatoria, es una playa hermosa con piedras gigantes y lo más bello de este lugar es que está invadida por pingüinos africanos. Y con total honestidad, yo no sabía que habían pingüinos que vivían en África. Y ahora estamos en Boulder Beach. Es el lugar donde podemos ver los pingüinos sudafricanos. Desde aquí podemos ver bastantes pingüinos. No sé si podemos entrar al agua y tomarnos fotos con ellos. Vamos a ver qué tal. Pero se ve demasiado cuchi los pingüinitos ahí todos gorditos. En Boulders Beach
simplemente podrás caminar entre pingüinos que no le temen a los humanos y ver estas pequeñas criaturas en su hábitat natural fue algo único. Lo más bonito es que esta playa de cierta forma está muy protegida y las personas que lo visitan son muy conscientes del lugar donde están y entienden que nosotros somos los intrusos y que tenemos que respetar a estas criaturas. La entrada a esta playa es de $5 aproximadamente y si tienes suerte verás a las mamás pingüinos poner sus huevos o a los papás proteger a sus crías. Cape Town no solo se ve increíble, también se vive con intensidad. Es de esos lugares que te invitan a soltar el control y dejarte llevar. Y eso exactamente es lo que hago cada vez que voy. Me dejo llevar por la Y aventura. otra de las cosas que no puedes dejar de hacer es venir a Table Mountain y tienes dos formas de hacerlo: tomar el teleférico o caminar hasta el top de la montaña. Y bueno, hoy vamos a escalar hasta el top, así que vamos a ver cómo es esta experiencia con esta brisa tremenda que hay. El viento sopla durísimo y cada paso era como luchar contra una pared invisible. Es demandante, súper demandante. Y todavía me queda más de la mitad. La subida fue dura, la temperatura estaba en 9 grados en pleno verano y casi no se veía nada más allá de unos metros, pero cuando por fin llegamos a la cima y vi cómo la ciudad despertaba lentamente bajo ese cielo medio nublado, entendí que todavía valió la pena. Fue uno de esos momentos que no se olvida. Y si verdaderamente te gustan las actividades al aire libre, no te puedes perder el hike de Lion's Head. Es una montaña que te regala una vista de 360 grados, puedes ver la ciudad, el mar, Table Mountain todo al mismo tiempo y lo ideal es subirla al amanecer o al atardecer, pero eso sí, lleva buen calzado, agua y prepárate para trepar hasta con las manos en algunos tramos. Hay partes donde la escalada es tan empinada que literalmente parece una pared, pero créeme, cada gota de sudor vale la pena. Y ahorita estamos en un pequeño desierto que está en Cape Town y es porque acá está otra actividad que no puedes dejar pasar. Y sí, estamos haciendo quad bike. Es un desierto de arena blanca, solo 45 minutos de la ciudad. A pesar de que no es un lugar muy reconocido, es algo que deberías agregar a tu lista. Es un lugar donde el viento forma dunas gigantes constantemente. Por esto pagamos alrededor de $60 por 1 hora y media. Y todos sabemos que Sudáfrica es conocido por sus safaris y a pesar de que Cape Town no es una ciudad para eso, es una ciudad bastante moderna, a pocas horas de acá podemos visitar Aquila Private Game Reserve, una reserva natural a unas 2 horas de la ciudad. Y una vez que llegas al lobby del safari tienes como 45 minutos para desayunar, te dan tu bebida de bienvenida, que como obviamente ya todos sabemos, en Sudáfrica son súper buenos haciendo vino. Yo creo que podría poner Sudáfrica en el top 3 de los mejores vinos que he probado. Y ahorita estamos esperando para salir, que bueno, ya es hora. Hay que ir caminando hacia la entrada principal porque nos vamos a buscar los elefantes, tigres, leones, búfalos, cebras y bueno, vamos a ver qué más encontramos. Ay, mira lo que tengo acá. Si te diste cuenta, acá en el video de los rinocerontes no tienen el cuerno y eso es porque de forma segura se lo quitan para evitar que los cazadores maten a estos animales. Todos sabemos que los rinocerontes están en peligro de extinción. Los cazadores lo que hacen es agarran al animal, le quitan el cuerno y lo dejan tirado ahí desangrándose. Varias partes en África lo que están haciendo es que le quitan el cuerno de forma segura y dejan al animal viviendo por el resto de su vida hasta que muera de vejez sin el cuerno. Es una forma de protegerlo, como que frenar ese peligro en estos animales. La primera parte del safari está listo, que fue safari 4x4, y ahora viene la segunda parte, que va a ser safari montado a caballo, adentrándonos en esa sabana africana con estos ponis que hay acá.
esto que vemos acá es pupú de rinoceronte, que según el guía, a ellos les gusta como que reunirse y hacerlo todo ahí en un mismo lugar. Y después, bueno, se van a otro lugar a, no sé, a tomar agua, a comer. Y ya terminamos la primera parte del día, el safari 4x4. Estuvo bueno, pero esperaba mucho más. Realmente esperaba mucho más, como que mucha acción, mucho más animales. La cantidad de animales que tienen acá es muy reducida. Si lo compararía con otros lugares en donde he hecho safari, en otros países o en otras ciudades de acá de Sudáfrica, podría decir que hay otros que son mejores, que son más económicos y puedes ver una cantidad enorme de animales, una cantidad masiva de elefantes, de jirafas, de rinocerontes, de cebras. Acá también los puedes ver, pero muy reducido. Vimos los leones, que eso a veces es difícil realmente, entonces sí, un punto positivo para este lugar, pero todo en una cantidad muy reducida. Yo creo que para las personas que tienen experiencia yendo a otros safaris, tanto en Sudáfrica o en otro país en África, este safari de acá no sería el indicado para ustedes. Pero si es tu primera vez asistiendo a un safari, es un buen lugar para tener como que tu primera experiencia en un safari en la sabana africana. Y con la segunda parte del día es un safari en caballo. Esperaba como que mucho más, como que más acción, estar cerca de los animales. Cuando digo cerca, como que no tocarlos, porque obviamente no los puedes tocar, pero por lo menos estar un poco más cerca. No fue el caso, pero es entendible porque obviamente hay que respetar el espacio. Tú eres el que está invadiendo el hábitat de estos animales. La cabalgata no fue una cabalgata, fue nada más como que una caminata súper lenta. Como que todos nosotros queríamos ir un poco más rápido, no correr, pero queríamos ir un poco más rápido y eso fue lento. Entonces no hagas safari con los caballos, no lo recomiendo para nada. Ellos tienen otra opción de motos 4x4 de 4 ruedas, a eso 100%, o sea, va rapidísimo. Me da risa porque tú veías a todas las motos yendo rapidísimo y nosotros y que... Así que si vienes a este lugar, tranquilamente haz el safari. Si es primera vez que vienes a un safari, hazlo, no hay problema. No hagas la parte del safari con caballos, haz el safari con las motos. Eso sí está súper cool. Si quieres estar en un safari de verdad, tendrás que ir al noreste de Sudáfrica, que en otro video te mostraré su lugar. Aquí enfrente tengo Table Mountain, un lugar hermoso. Pero primero hay que empezar con un buen desayuno. Así que vamos a visitar uno de estos mercados gastronómicos que nos ofrece la ciudad de Cape Town. Vamos. Este mercado no es conocido entre turistas, lo que lo hace aún más especial porque la comida está enfocada para la gente local. En otras palabras, tiene un sabor auténtico. El problema de estos lugares, cuando vienes sin desayunar antes, porque supone que uno viene a este lugar a desayunar, es que quieres todo, quieres comprar todo. Y además aquí todo se ve demasiado provocativo, se ve demasiado bueno, hay demasiadas opciones. El olor que se siente es increíble, huele a parrilla, pero huele a vegetales, huele a chocolate, a torta, a galleta, a pizza, huele a todo, increíble. Muchas veces me dijeron que la gastronomía en Sudáfrica era muy buena y estando en este mercado que veo tanta variedad, puedo decir que va a ser increíble. Ya tengo acá en Sudáfrica como 5 días creo, 5 o 6 días. Y todo lo que he probado ha sido muy bueno. Pero yo creo que el desayuno de hoy va a ser otro nivel. Es el típico lugar donde vas por el brunch, pero terminas quedándote horas. Hay puestos de frutas frescas, panes artesanales, jugos naturales, café de especialidad, opciones veganas y lo mejor para mí son las cientos de tortas caseras que hay en este lugar. Porque si hay algo que los sudafricanos saben hacer, son postres. Esta gente tiene miles de dulces diferentes para cada ocasión y te puedo decir que toditos son una maravilla. Si estás buscando un sitio con buena vibra para una cena o unos tragos con estilo, Club House en Gardens
Es una joyita escondida. No es un lugar turístico y por eso es uno de los lugares favoritos de la gente local. Tiene un ambiente relajado pero elegante, ideal para ver cómo cae la tarde con una copa de vino o un cóctel en mano. Nosotros vamos siempre y te podría decir que cualquier cosa que pidas del menú te va a gustar porque es una comida verdaderamente divina. En cuanto a precios, podría gastar unos $60 por persona, incluyendo entrada, plato principal, postre y bueno, por supuesto unos cuantos traguitos, ¿no? Es súper importante reservar con al menos 10 días de antelación. Ahora si lo tuyo es el pescado, tienes que ir a Hot Bay a comer fish and chips, pero no en cualquier lugar. Te hablo de Fish on the Rocks, un lugar súper sencillo justo frente al mar con porciones generosas y pescado fresco. Te lo comes mirando a las focas que se asoman por el muelle con la brisa del océano en la cara. Una experiencia 100% local. Eso sí, cuidado con las focas, son gigantes, tienen personalidad de perros, son muy amigables y caminan por ahí buscando algún snack, literal. Pero si quieres algo con más estilo y un ambiente más vibing, tengo un par de restaurantes tops en Camps Bay, justo frente a la playa. Mis dos favoritos podría decir que son Café Caprice y Bilboa. Acá tienen mariscos, carnes, pasta y la mejor hamburguesa que me he comido en toda mi vida. Además de la comida, pedimos unos cócteles y luego una botella de vino sudafricano, porque obviamente no puedes venir a este país sin probar su vino, y fue la combinación perfecta para ver el atardecer desde nuestra mesa. Así que sí, Cape Town es un paraíso para todos los que disfrutamos de comer bien, probar cosas nuevas y vivir la cultura desde la mesa, porque cada lugar al que fuimos tenía su propio flow y todos me dejaron con ganas de repetir. Me hubiese gustado colocar todos los restaurantes acá que visité, pero no quiero hacer un video tan largo, así que los iré publicando uno por uno en mi cuenta de Instagram. Cape Town no es solo vidas salvajes, montañas, playas brutales, también tiene una escena urbana y cultural demasiado diversa. Esta ciudad vibra historia por donde la mires, pero al mismo tiempo se siente muy moderna y viva, con una energía que te atrapa desde el primer momento. Y una de las cosas que tienes que hacer acá en Cape Town es visitar este pintoresco lugar que se llama... What's the name again? Buck-up. Es un lugar súper pintoresco, súper colorido, con casas coloniales. Está en el centro de Cape Town y a un lado tenemos Table Mountain. Pero lo realmente especial de esto es su historia. Esta zona fue hogar de la comunidad malaya, descendientes de esclavos traídos por los holandeses desde Asia. Hoy en día, Buck-up es un símbolo de resistencia, identidad y bueno, obviamente orgullo cultural. Caminar por sus calles empedradas mientras hueles el curry saliendo de las casas es toda una experiencia sensorial. Si puedes, te recomiendo que hagas un tour guiado con un guía local. Te cuenta historias que 100% seguro no la vas a encontrar en Google. En mi caso, yo tenía mi propio guía VIP. Y bueno, local knowledge on point. Ahora seamos claros y honestos, todos hemos escuchado que Sudáfrica puede ser peligrosa, y aunque yo he tenido la suerte y la fortuna de que nunca me ha pasado nada, gracias a Dios, yo te recomiendo que si vas al centro de Cape Town, lo hagas acompañado y con precaución. Y si hablamos de vida urbana, no puede faltar el famoso waterfront. Sí, es muchísimo más turístico, pero igual vale full la pena ir. Está justo al lado del mar, tiene vistas brutales, restaurantes con onda, centros comerciales, galerías de arte, un acuario increíble y artistas callejeros que te alegran el rato. Desde aquí puedes tomar un ferry hacia Robben Island, donde estuvo preso Nelson Mandela. Yo no he ido todavía, pero lo tengo anotado para la próxima. Es una experiencia histórica que definitivamente quiero vivir. Es un nuevo día acá en Cape Town. Y si vienes a Cape Town y no vienes a un viñedo, no viniste a Sudáfrica, porque Sudáfrica también es conocido no solo por los safaris, sino también por el vino tan increíble que tiene esta gente. Hay demasiadas marcas, demasiados viñedos que recorrer, así que hoy estamos en un viñedo, obviamente, como pueden ver por acá. Bueno, no se nota mucho,
Así que acompáñanos porque esto es una de las cosas que también tienes que hacer si visitas Cape Town, ¿ok? Vamos. Hicimos una parada técnica porque hay que desayunar, porque no podemos hacer ese tour de los viñedos. Vamos a visitar como 5 viñedos diferentes y en cada uno pruebas alrededor de 5 o 6 vinos, así que hay que desayunar bien antes de comenzar esa ruta. Hola, ¿cómo estás? On our list is Friedenlist, Babylonsteren, and Anura. That's the 3 we want to visit. Now we are currently eating at a little pad stall, or a little, what do you call a pad stall in English? Breakfast bakery that's next to the road. A farm stall, that's the English name. Let's go. We have a new friend. Oh, no, I'm not talking. Hello. Estos viñedos están ubicados aproximadamente a 1 hora, 1 hora y media de la ciudad, así que es perfecto. Nosotros fuimos a Stellenbosch y Franschhoek, que son como los reyes del vino acá. Cada región tiene su estilo, pero ambos están llenas de viñedos increíbles que combinan historia, arquitectura hermosa y una calidad de vino que te deja loco. So actually from the vineyard that you gents are overlooking in front of you. Now this is the vineyard that gets the most sun on our farm, which means that your grapes are slightly more concentrated. Alcohol levels are a little bit higher compared to your Ella. And the smell is really strong. Yes, so about 14.5%, beautiful black white pepper notes and displays of black currant and plum. Y aunque cada uno tiene su propio encanto, todos tienen algo en común: su hospitalidad y vinos de altísima calidad. Y ahorita estamos en la segunda parada de nuestro viñedo acá en Cape Town. Este se ve mucho más fancy. La arquitectura del lugar es hermosa. Tiene como que vidrios por todos lados, pero manteniendo siempre como que la arquitectura campestre, pero moderna al mismo tiempo. Así que la arquitectura y el lugar nos ha sorprendido bastante. Vamos a probar los vinos y les cuento. Great, so now it's time for our second bestseller on the farm, Chenin Blanc. Fruity, unhooded, and 6 months in the stainless steel tanks. The tropical flavors of guava, pineapple, and passion fruit. Definitely a go-to wine on a very hot, sunny day. Crispy and refreshing. Enjoy. Thank you. Yo te recomiendo full hacer un tour guiado o tomar el Wine Tram, que básicamente es un tranvía que va parando en varios viñedos y te deja disfrutar sin tener que manejar, y ya eso es un plus. Tú solo te montas, te bajas, catas vinos, comes rico y ves los paisajes más bellos que te puedes imaginar. Es súper chill, ideal para un plan de día completo. El costo del Wine Tram es de aproximadamente unos $10-15. Este precio cubre el transporte en el tranvía, pero las catas de vino se pagan por separado en cada viñedo, con precios que varían entre $3 y $15. Y obvio que si estás con alguien especial o con panas que les gusta el buen comer y beber, esto es un plan 10 de 10. Te tomas tus copas, comes bien, disfrutas un buen paisaje y si te animas, hasta te llevas un par de botellas para la casa. I bought one of my favorite South African wines, the Boet Erasmus Friedenlist, and I bought a new wine, which is also a red wine. Además, el ambiente es relajado pero elegante, o sea, puedes venir vestido fancy pero sin perder la comodidad. No todo en un viaje tiene que ser aventura, adrenalina o andar pateando la ciudad sin parar. También hay que saber bajar el ritmo, respirar profundo y simplemente disfrutar. Y para mí, en lo personal, Cape Town es perfecta para eso. Tiene una energía tan especial que a veces solo provoca sentarse y dejar que el paisaje haga lo suyo. Y obviamente que tomar un catamarán aquí en Cape Town es un must que tiene que estar en tu lista. Y algo que no sabía es que cuando pagas el ticket para el catamarán, te dan una botella. Está incluida, una botella por persona. Esta es una marca sudafricana, se llama JC Leroux.
Es buena, es súper buena. Bienvenida a Sudáfrica. Esta actividad dura casi 2 horas, cuesta aproximadamente $16. Tienen varios horarios para zarpar, pero te recomiendo comprar tu ticket para el último del día, que es a eso de las 7:30 de la noche, y la razón es simple. Es justo cuando el sol empieza a bajar y el cielo se pinta de rosado, naranja, dorado, de todos los colores, y te podría decir que es un espectáculo. Y si tienes suerte, mientras navegas por el Atlántico podrás ver delfines, focas o hasta ballenas si es temporada. Vas con una copita de champán en la mano, la brisa haciendo de las suyas, la Table Mountain de fondo y toda la ciudad ahí quietecita, sonriéndote y tú sonriéndole de vuelta. Un sueño total, literal, uno de los mejores atardeceres de mi vida, de esos que te hacen pensar, esto es vida. Y una recomendación súper importante que te daría es que no importa la temporada en la que vayas, siempre llévate una chaqueta. Yo fui en pleno verano y la temperatura bajó a 13 grados. Otro plan brutal para desconectar es cenar en Blue Peter, un restaurante que está justo frente al mar en Blouberg, con una de las vistas más espectaculares de Cape Town, con el Table Mountain de fondo. Es uno de esos lugares que solo los locales conocen, así que difícilmente lo vas a encontrar en una guía turística. En una de mis últimas visitas de Cape Town viví en esta zona por 2 meses y tuve la suerte de venir a cenar aquí casi que todas las noches. Ese tipo de sitio donde el tiempo se detiene, el ambiente es tranquilo, full local, con buena música, buena vibra, una comida 10 de 10 y una vista que te deja sin palabras. Aquí no importa qué tan estresado estés, aquí todo se te olvida. Y con este atardecer nos despedimos de Cape Town. Cape Town, gracias por todo. Qué ciudad tan hermosa. Volvería millones de veces más. Tengo demasiadas cosas que hacer en mi próximo viaje a Cape Town. Hice muchas cosas, pero faltaron otras que no pude hacer por falta de tiempo. Así que otra excusa para regresar a esta ciudad y a este país tan bello que es. Cape Town no es solo un lugar, una experiencia que se te mete en la piel. Es de esos sitios que no visitas, sino que te visitan a ti y cuando menos lo esperas, ya se quedaron contigo. Sus paisajes te dejan sin aliento, su historia te sacude, su gente te abraza sin conocerte y su energía simplemente te transforma. Yo vine buscando vistas lindas y planes chéveres y me fui con el alma revuelta de tantas emociones, y es que Cape Town te regala memorias que no se borran. Es uno de esos lugares que te hace mirar la vida de otra forma, porque aquí no solo caminas, aquí sientes, respiras, te conectas. Y si este video te hizo soñar un poquito, te inspiró a salir de tu zona de confort, suscríbete porque en el próximo te llevo a recorrer la famosa Garden Route, una de las carreteras más épicas del mundo, con montañas, acantilados, océanos, animales salvajes, mientras la sabana africana y el mar serán los verdaderos protagonistas de este video. Esto fue Living My Best Life by Alex, y si quieres seguir viajando conmigo me puedes seguir en Instagram como AlexisGZ, y ahí estaré subiendo todo sobre mi gran aventura en África. Nos vemos en la siguiente aventura.